I saw this app. I got a hit. In the new limited series, DTF St. Louis, Jason Bateman, David Harbour, and Linda Cardellini star as 3 suburbanites who spice up their love lives. Wow. Don't miss the new HBO original limited series, DTF St. Louis, Sundays at 9 on HBO Max. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. En este emocionante video, exploraremos el significado profundo del título de apóstol, un término que se extiende más allá de los reconocidos 12 discípulos seleccionados por Jesús. Desde el papel distintivo de Pablo, el apóstol de las naciones, hasta la pregunta fundamental sobre la relación entre estos diversos apóstoles, nos sumergiremos en la complejidad de esta función y su impacto en la iglesia primitiva. Acompáñennos mientras desentrañamos el misterio del apostolado, descubrimos sus raíces en las costumbres judías y exploramos la fascinante dinámica que rodea a aquellos enviados como embajadores de la divinidad. ¿Cuál es el papel de los 12 y qué significa ser un apóstol en el contexto más amplio de la iglesia? Prepárense para desvelar los secretos de este viaje apostólico que trasciende la historia y sigue resonando en la misión de cada discípulo de Cristo. El título de apóstol en el Nuevo Testamento se asigna a varios personajes clave, reflejando una diversidad en la comprensión y aplicación de este término en la iglesia primitiva. Aunque los 12 discípulos originales escogidos por Jesús y Pablo, conocido como el apóstol de las naciones, son los más destacados, el uso del término se extiende a otros individuos significativos. Los 12 discípulos, elegidos directamente por Jesús, tienen un papel fundamental en los evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Su elección es vista como la base de la iglesia. Pablo, por su parte, se convirtió en una figura crucial en la expansión del cristianismo, llevando el mensaje de Jesús más allá del mundo judío. Pablo menciona a otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas, Pedro y Bernabé como portadores del título de apóstol. Esto indica que el apostolado no estaba limitado a un grupo cerrado, sino que incluía a otros que desempeñaban roles importantes en el establecimiento y difusión del cristianismo. Santiago, probablemente el hermano de Jesús, y otros mencionados en las cartas de Pablo también son reconocidos como apóstoles. Esto sugiere una definición más amplia del apostolado, incluyendo a líderes clave en la iglesia primitiva que podrían no haber sido parte del círculo original de los 12. Pablo habla del apostolado como un carisma, un don espiritual otorgado para el servicio en la iglesia. Esto implica que el apostolado no se basaba únicamente en haber sido escogido por Jesús, sino también en poseer ciertos dones espirituales necesarios para la misión y el ministerio. La advertencia de Pablo sobre falsos profetas y archiprofetas muestra que el título de apóstol también podía ser objeto de mal uso o reclamación falsa. Esto resalta la importancia de la autenticidad y la fidelidad a las enseñanzas originales de Jesús y los apóstoles. Dada la diversidad en el uso del término apóstol, surge la pregunta sobre la relación entre estos diferentes apóstoles. Para entender esta relación, es crucial considerar el contexto y las funciones de cada uno de estos personajes, así como el significado más amplio del apostolado en la iglesia primitiva. La variedad en el uso del título de apóstol en el Nuevo Testamento refleja una comprensión dinámica y en expansión del liderazgo y la autoridad en la iglesia primitiva. Cada apóstol, ya sea de los 12 originales, Pablo, o los demás líderes mencionados,
jugó un papel crucial en la formación y expansión del cristianismo temprano. El uso y significado del término apóstol, apóstolos en griego, en el Nuevo Testamento reflejan una particularidad en el contexto del lenguaje bíblico y religioso de la época. Aunque el sustantivo apóstolos no era común en el griego literario clásico, su uso en los textos del Nuevo Testamento y su relación con el verbo del que deriva, apostel, que significa enviar, revelan su importancia y significado específicos en el cristianismo primitivo. En la literatura griega clásica, el término apóstolos era raramente utilizado, con algunas excepciones como Heródoto y Josefo, donde su uso parece reflejar un lenguaje más popular o común. Esta escasez de uso en la literatura griega contrasta con su prevalencia y significado especial en los textos neotestamentarios. La raíz del término apóstol, el verbo griego apostel, significa enviar. Este verbo captura la esencia de lo que significa ser un apóstol, ser enviado. En el contexto del Nuevo Testamento, los apóstoles son enviados por Jesucristo o por la Iglesia para llevar a cabo una misión específica, generalmente la de predicar el Evangelio y establecer comunidades de creyentes. Para entender completamente el concepto de apostolado en el Nuevo Testamento, es útil considerar las analogías del Antiguo Testamento y las costumbres judías. En el judaísmo, había figuras que eran enviadas para cumplir misiones específicas, como los profetas. Estas figuras bíblicas antiguas proporcionan un trasfondo para entender el papel y la función de los apóstoles en el cristianismo. Dentro del Nuevo Testamento, el uso de apóstolos adquiere un significado particular y distintivo. Los apóstoles no solo son enviados para enseñar y predicar, sino que también son portadores de una autoridad espiritual específica otorgada por Jesucristo o por el Espíritu Santo. Representan el liderazgo fundacional de la Iglesia y son considerados como testigos clave de la vida, muerte y resurrección de Jesús. El término apóstol en el Nuevo Testamento, aunque poco común en el griego literario, adquiere un significado profundo y específico en el contexto del cristianismo primitivo. Representa a individuos que son enviados con una misión y autoridad específicas, reflejando tanto las tradiciones judías como el nuevo orden establecido por la llegada de Jesucristo y la formación de la Iglesia. La comprensión del término apóstol en el Nuevo Testamento se enriquece al considerar su conexión con conceptos similares en el Antiguo Testamento y las tradiciones judías. Tanto los embajadores como los profetas en el Antiguo Testamento y la figura de los enviados en el judaísmo rabínico proporcionan un contexto más amplio para entender el rol y la función de los apóstoles en el cristianismo primitivo. En el Antiguo Testamento, el concepto de embajadores que representan al rey y deben ser respetados como tal, como se ve en 2 de Samuel capítulo 10, ofrece una analogía para entender la autoridad y el respeto otorgados a los apóstoles. Del mismo modo, los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías y Jeremías, llevaban a cabo misiones divinas, aunque nunca recibieron el título de apóstol. Estas figuras, enviadas por Dios para comunicar su mensaje y voluntad, proporcionan un precedente para la función de ser enviado que caracteriza al apostolado. Después de la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo, el judaísmo rabínico desarrolló la institución de los Seliim, enviados. Aunque esta institución se formalizó después del período del Nuevo Testamento, parece tener raíces mucho más antiguas, como se sugiere en los propios textos del Nuevo Testamento.
Estos enviados tenían roles específicos, incluyendo la enseñanza y la interpretación de la ley judía, y su práctica podría haber influenciado la comprensión y el uso del término apóstol en el cristianismo. Estas tradiciones del Antiguo Testamento y del judaísmo rabínico ayudan a comprender la naturaleza del apostolado en el cristianismo primitivo. Los apóstoles, como los embajadores y profetas del Antiguo Testamento, eran enviados con una autoridad especial y una misión específica. En el caso de los apóstoles cristianos, eran enviados por Jesucristo o la Iglesia primitiva para predicar el Evangelio, establecer comunidades de creyentes y enseñar la nueva fe. La comprensión TaxAct filing software and live tax experts can help small businesses easily knock out their taxes. Actually, our experts can help you find deductions and credits for any sized business. Itty-bitty businesses, medium-sized, really big, mid-sized, small businesses, companies with 0 employees, and mom-and-pop conglomerates. Yep, our tax experts can help all of them. TaxAct. Let's get them over with. La misión del apostolado en el Nuevo Testamento está arraigada en una larga tradición de figuras enviadas con misiones divinas o reales. Tanto los embajadores y profetas del Antiguo Testamento como los enviados del judaísmo rabínico proporcionan un marco para entender la autoridad, el respeto y la misión de los apóstoles en el contexto del cristianismo temprano. Estas conexiones históricas y conceptuales ayudan a comprender la continuidad y la transformación de la idea de ser enviado de Dios en la transición del judaísmo al cristianismo. El concepto y la práctica del apostolado en el Nuevo Testamento, especialmente en el contexto de la Iglesia primitiva, se basan en parte en las costumbres judías y en la autoridad delegada, como se ejemplifica en las acciones de Pablo y en la enseñanza de Jesús. Pablo, antes de su conversión, actuó como un delegado oficial del Sanedrín, como se relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pidió cartas para las sinagogas de Damasco con el fin de perseguir a los seguidores de Jesús. Estas cartas servían como credenciales oficiales, legitimando su autoridad y su misión. Siguiendo estas prácticas judías, la Iglesia primitiva también enviaba a sus representantes con cartas y credenciales. Por ejemplo, Bernabé y Silas fueron enviados de Antioquía y Jerusalén con cartas, y Bernabé y Pablo fueron delegados por la Iglesia en diversas misiones, como se narra en varios pasajes de los Hechos de los Apóstoles. Estas prácticas muestran cómo la Iglesia primitiva adoptó y adaptó las costumbres judías para la autorización y envío de sus líderes. Pablo mismo sigue esta práctica, enviando a 2 hermanos a quienes llama apóstoles de las iglesias en su segunda carta a los Corintios. Esto indica que el término apóstol no se limitaba a los 12 originales o a Pablo, sino que se extendía a otros líderes y mensajeros delegados por la iglesia. La idea de que el apóstol representa al que lo envía está arraigada en la enseñanza de Jesús, como se registra en el Evangelio de Juan: el servidor no es mayor que su amo, ni el apóstol mayor que el que lo ha enviado. Esta declaración subraya la relación representativa entre el enviado y el que envía, una idea que tiene precedentes en la literatura judía. La función del apóstol en el Nuevo Testamento, como representante enviado con una misión específica, refleja tanto las prácticas judías como la enseñanza de Jesús. Los apóstoles son vistos como portadores de la autoridad de aquel que los envía, ya sea Jesucristo o la Iglesia, y su rol es fundamental para la expansión y el establecimiento del cristianismo primitivo. Esta comprensión del apostolado destaca la continuidad entre las tradiciones judías y la práctica de la Iglesia primitiva, así como la importancia de la autoridad delegada en la misión y el ministerio cristianos.
La comprensión del término apóstol en el contexto del Nuevo Testamento, teniendo en cuenta el uso y las costumbres de la época, revela que el concepto de apostolado abarca mucho más que ser simplemente un misionero, un hombre del Espíritu o incluso un testigo. Un apóstol, en su esencia, es entendido como un emisario, un delegado, un plenipotenciario o un embajador. Esta comprensión amplía la percepción del papel y la función de los apóstoles en el cristianismo primitivo. La función principal de un apóstol es actuar como un representante o enviado de quien lo comisiona. En el caso de los apóstoles del Nuevo Testamento, esto significaba ser enviado por Jesucristo o por la Iglesia para llevar a cabo una misión específica. Esta misión podía incluir la predicación del Evangelio, la fundación de iglesias, la enseñanza y la administración de asuntos eclesiásticos. La designación de los apóstoles como plenipotenciarios o embajadores implica que poseían una autoridad considerable otorgada por aquel que los enviaba. Como embajadores de Cristo o de la Iglesia, los apóstoles tenían la autoridad para hablar y actuar en nombre de quien los enviaba, llevando consigo un mensaje y una misión que iban más allá de su autoridad personal. Aunque los apóstoles ciertamente desempeñaban roles misioneros y eran hombres del Espíritu, así como testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesús, su identidad como apóstoles iba más allá de estas funciones. No eran simplemente predicadores itinerantes o líderes carismáticos, su papel como emisarios les confería una posición y responsabilidad únicas en la estructura y expansión de la Iglesia primitiva. En resumen, la noción de apóstol en el Nuevo Testamento encapsula la idea de un enviado con autoridad y misión específicas. Esta comprensión del apostolado como un rol de emisario, delegado, plenipotenciario o embajador refleja la importancia del apostolado en la transmisión y legitimación de la enseñanza, la autoridad y la misión de la Iglesia primitiva, subrayando la continuidad entre la misión iniciada por Jesús y su prosecución a través de sus enviados. Los 12 apóstoles y el apostolado. El concepto de apostolado en el cristianismo primitivo, tal como se presenta en el Nuevo Testamento, muestra una evolución en su entendimiento y aplicación. Inicialmente, el apostolado era más una función que un título, una responsabilidad asignada a ciertas personas dentro de la comunidad de creyentes. Esta función evolucionó gradualmente hasta convertirse en un título que denotaba una posición y autoridad específicas dentro de la Iglesia. En los Evangelios, vemos que el círculo original de los 12 discípulos, escogidos por Jesús, fueron los primeros en ser denominados apóstoles. Esta designación específica para los 12 indica su rol único como los enviados directos de Jesús, quienes recibieron enseñanzas y comisiones especiales de él. La elección de los 12 y su designación como apóstoles reflejan la importancia de su relación directa con Jesús y su papel central en el establecimiento de la Iglesia. Con el tiempo, el término apóstol comenzó a usarse de manera más amplia. Lucas capítulo 6, versículo 13 señala incluso la atribución del título a Jesús mismo, reflejando la expansión y la profundización del entendimiento del apostolado. Esta expansión del término indica una creciente apreciación del papel de Jesús como el enviado definitivo del Padre, cuya misión y enseñanzas los apóstoles estaban llamados a continuar y expandir. Aunque el título de apóstol estaba inicialmente reservado para los 12, el Nuevo Testamento muestra que otros individuos también ejercían funciones que podrían calificarse de apostólicas. Estas personas, aunque no eran de los 12 originales,
desempeñaban roles esenciales en la difusión del Evangelio y en la fundación de comunidades cristianas. Personas como Pablo, Bernabé y otros mencionados en los escritos paulinos, aunque llegaron más tarde al movimiento cristiano, fueron reconocidos por su labor apostólica. Este desarrollo del apostolado refleja una comprensión dinámica del liderazgo y la autoridad en la iglesia primitiva. Mientras que el título de apóstol adquirió un prestigio especial asociado con los 12, la función apostólica se entendía de manera más amplia como el trabajo de aquellos enviados para establecer y fortalecer las comunidades cristianas, independientemente de si eran parte del círculo original de 12 o no. El apostolado en el cristianismo primitivo evolucionó de ser una función a convertirse en un título de honor, pero siempre mantuvo su esencia como un rol vital para la expansión y el fortalecimiento de la Iglesia. Esta evolución subraya la importancia de la misión y la autoridad delegada en el contexto de la propagación del mensaje cristiano y la formación de la comunidad de creyentes. Los 12 apóstoles. Desde el comienzo de su ministerio público, Jesús manifestó la intención de extender su presencia y difundir su mensaje a través de hombres escogidos para actuar en su representación. Esta estrategia de multiplicar su impacto mediante delegados fieles es evidente en varios episodios del Nuevo Testamento y refleja una faceta clave del enfoque de Jesús para establecer su mensaje y misión en la tierra. Uno de los primeros ejemplos de esta estrategia se encuentra en el llamado de los primeros 4 discípulos. En el Evangelio de Mateo, Jesús invita a estos discípulos a seguirlo, prometiéndoles que los hará pescadores de hombres. Esta invitación simboliza el cambio de su misión ordinaria a una espiritual y más expansiva, alineada con los propósitos de Jesús. La elección de los 12 apóstoles es otro momento crucial. En Marcos capítulo 3, versículo 14, Jesús escoge a 12 para que estén con él y para anunciar el Evangelio y expulsar demonios, actividades que Jesús mismo realizaba. Al hacer esto, Jesús no solo estaba extendiendo su trabajo, sino también impartiendo su autoridad y enseñanzas a estos hombres seleccionados. Jesús envió a sus discípulos en varias misiones para hablar en su nombre, como se relata en Marcos capítulo 6, versículos del 6 al 13. Este envío fue acompañado por una transferencia de autoridad, donde Jesús les otorgó poder sobre los espíritus inmundos y les instruyó en la proclamación del reino de Dios. La autoridad de Jesús estaba con ellos, como se destaca en su enseñanza: el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Los discípulos también aprendieron a participar en los milagros de Jesús, como la distribución de los panes multiplicados. Además, Jesús les otorgó una autoridad especial sobre la comunidad que debían dirigir, como se muestra en las instrucciones sobre la edificación de la iglesia y la autoridad de atar y desatar. En conjunto, estos actos y enseñanzas de Jesús indican que él buscaba establecer un grupo de seguidores que no solo creyeran en su mensaje, sino que también actuaran como sus representantes, extendiendo su influencia y llevando a cabo su misión en la tierra. Los discípulos, y más tarde los apóstoles, fueron fundamentales para este plan, actuando como extensiones de Jesús en el mundo, llevando su mensaje y autoridad a nuevas personas y lugares, y estableciendo las bases para la futura expansión de la Iglesia cristiana. Los apóstoles en el Nuevo Testamento no solo fueron escogidos para ser discípulos y misioneros, sino que también se les asignó un papel fundamental en la fundación del nuevo Israel, la Iglesia cristiana primitiva.
Su función y el simbolismo de su número son esenciales para comprender cómo se concibió el papel de la Iglesia en la continuación del plan de salvación de Dios. Los 12 apóstoles son descritos como los fundamentos del nuevo Israel. Esta idea se refleja en el Evangelio de Mateo, donde Jesús promete a los apóstoles que serán jueces en el último día, una referencia a su autoridad y su papel en el reino de Dios. El número 12 del colegio apostólico tiene un fuerte simbolismo, remitiendo a las 12 tribus de Israel y representando la continuidad y renovación de la promesa de Dios a su pueblo. Después de su resurrección, Jesús encomienda a los apóstoles la misión de hacer discípulos y bautizar a todas las naciones. Este encargo es una expansión significativa de su misión original, extendiendo el alcance de su mensaje a todo el mundo y no solo al pueblo judío. El compromiso de Jesús de estar siempre con ellos hasta el fin de los siglos subraya su presencia continua y su guía en el trabajo apostólico. La elección de un 12º apóstol para reemplazar a Judas Iscariote, como se relata en los Hechos de los Apóstoles, subraya la importancia del número 12 para mantener la integridad simbólica del grupo apostólico. Esta elección no fue solo una cuestión administrativa o práctica, sino también teológica y simbólica, asegurando que la imagen del nuevo Israel estuviera completa en la Iglesia naciente. En conjunto, la función de los apóstoles en el Nuevo Testamento revela una comprensión profunda de su papel como los cimientos del nuevo Israel, la Iglesia. Su número, su autoridad otorgada por Jesús y su misión universal de llevar el Evangelio a todas las naciones demuestran cómo la Iglesia primitiva se veía a sí misma como la continuación y cumplimiento de la promesa de Dios a Israel. La elección y el trabajo de los apóstoles reflejan el plan divino para extender la salvación más allá de los límites del judaísmo, invitando a todas las personas a formar parte del pueblo de Dios. La misión asignada a los apóstoles en el Nuevo Testamento es profundamente significativa y central para la comprensión de la función y el propósito de la Iglesia primitiva. Los apóstoles no solo fueron elegidos como discípulos y misioneros de Jesucristo, sino que también se les confió un papel específico y fundamental: ser testigos de Cristo. Esta responsabilidad de testificar acerca de Jesús, el Cristo resucitado, es un aspecto distintivo y crucial de su apostolado, como se describe en los Hechos de los Apóstoles y en el libro del Apocalipsis. Los apóstoles tenían la tarea única de atestiguar que Jesús, con quien habían vivido y compartido durante su ministerio terrenal, era el mismo Cristo resucitado. Esta función de testigos no era meramente una transmisión de enseñanzas o milagros, era un testimonio personal y directo de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Este testimonio era esencial para la autenticidad y la autoridad de su mensaje y misión. La experiencia directa de los apóstoles con Jesús les confería una autoridad única en la proclamación del Evangelio. El apostolado, en este contexto, lleva un carácter único y fundamental. Los 12 apóstoles, debido a su experiencia directa con Jesús y su designación personal por Él, se convierten en los pilares sobre los cuales se edificaría la Iglesia. Su testimonio no era simplemente uno entre muchos, era el testimonio fundacional sobre el cual se basaría la fe y la enseñanza cristianas. La imagen de los 12 apóstoles como el fundamento de la Iglesia se ilustra poderosamente en el libro del Apocalipsis, donde se describe el muro de la ciudad celestial con 12 hiladas, llevando los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esta imagen simboliza la importancia perdurable y eterna de los apóstoles en la estructura y la identidad de la Iglesia. Son vistos no solo como los primeros líderes o misioneros,
sino como la base misma sobre la cual se construye y se mantiene la comunidad de creyentes. La función de los apóstoles como testigos de Cristo y como fundamentos de la Iglesia subraya el papel crucial que desempeñaron en la historia del cristianismo. A través de su testimonio único y su autoridad apostólica, establecieron las bases de la fe y la práctica cristianas, asegurando que el mensaje y la misión de Jesucristo continuaran y se expandieran más allá de su presencia física en la tierra. En la iglesia primitiva, los apóstoles eran vistos no solo como figuras históricas, sino como pilares espirituales y teológicos cuya influencia y legado persisten a lo largo de la historia de la iglesia. El apostolado de la iglesia naciente. La noción del apostolado en el cristianismo primitivo, tal como se refleja en el Nuevo Testamento, abarca tanto el papel especial de los 12 apóstoles como la expansión de este ministerio apostólico más allá de ellos. Mientras los 12 son reconocidos como los apóstoles por excelencia, fundamentales para la identidad de la Iglesia como apostólica, el concepto de apostolado se extiende y se aplica también a otros en un sentido más amplio. Los 12 apóstoles, escogidos directamente por Jesús, ocupan un lugar de privilegio en la historia y la estructura de la Iglesia. Su relación directa con Jesús y su designación como sus primeros enviados les otorgan una autoridad y un estatus únicos. Como los apóstoles por excelencia, establecieron el modelo de lo que significaría ser un apóstol, ser enviado directamente por Cristo, ser testigo de su ministerio, muerte y resurrección, y tener una autoridad especial para enseñar, dirigir y expandir la Iglesia. La epístola a los Hebreos describe a Jesús como el apóstol de Dios, subrayando su papel como el enviado supremo del Padre. Jesús no solo fundó el ministerio apostólico, sino que también lo ejemplificó en su propia misión. Al igual que Jesús fue enviado por Dios, así también envió a los 12 para continuar su obra. Esta paralela destaca la continuidad entre la misión de Jesús y la misión de los apóstoles. Aunque los 12 tienen un papel central, el apostolado en la Iglesia no se limita a ellos. Los apóstoles, siguiendo el ejemplo de Jesús, comunicaron a otros el ejercicio de su misión apostólica. Esto implicaba extender la autoridad y las responsabilidades apostólicas a otros líderes dentro de la Iglesia. Esta expansión del apostolado permitió que la misión de Jesús se propagara más eficazmente y alcanzara a un público más amplio. En la práctica, esto significó que otras figuras prominentes en la Iglesia primitiva, como Pablo, Bernabé y otros, aunque no fueran de los 12 originales, fueron reconocidos por su labor apostólica. Estos individuos, a través de su enseñanza, predicación y establecimiento de comunidades, llevaron adelante la misión iniciada por Jesús y los 12. La comprensión del apostolado en el Nuevo Testamento incluye tanto el rol especial de los 12 apóstoles como la participación más amplia de otros líderes en la misión apostólica. Este enfoque permitió que la influencia y la enseñanza de Jesús se extendieran más allá de su presencia física y del círculo original de 12, asegurando así la perpetuación y expansión de la Iglesia como una comunidad apostólica. La naturaleza apostólica de la Iglesia, por lo tanto, radica no solo en la fundación establecida por los 12, sino también en la continua difusión de su mensaje y misión a través de otros líderes fieles. La expansión y continuación del ministerio apostólico en el cristianismo primitivo, tal como se describe en el Nuevo Testamento, tienen sus raíces y paralelos en el Antiguo Testamento, así como en las acciones y enseñanzas de Jesús durante su ministerio terrenal.
Esta expansión refleja la intención de Jesús de que la misión y el liderazgo que él estableció continuaran más allá de su presencia física y del círculo inmediato de los 12 apóstoles. Un ejemplo notable del Antiguo Testamento es la transmisión de poderes de Moisés a Josué, como se relata en el libro de Números. Moisés, al poner sus manos sobre Josué, le transfiere la autoridad y responsabilidad de guiar al pueblo de Israel. Este acto simboliza la continuidad del liderazgo y la misión y sirve como un modelo para la transmisión del ministerio apostólico en el cristianismo. Jesús, consciente de la necesidad de que su misión continuara más allá de su tiempo en la tierra, quiso que el liderazgo pastoral que había confiado a los 12 apóstoles se perpetuara a lo largo de los siglos. Aunque los 12 tenían un vínculo especial con Jesús, se entiende que su presencia resucitada y su influencia se extenderían mucho más allá de este grupo inicial. Durante su ministerio público, Jesús ya había sentado las bases para esta expansión de la misión apostólica. El Evangelio de Lucas narra cómo Jesús envió a 72 discípulos adicionales, Lucas 10,1, una acción que simboliza la apertura y extensión del ministerio más allá de los 12. Este envío de los 72 discípulos es un indicio temprano de la intención de Jesús de que su mensaje y obra alcanzaran a una audiencia más amplia. La misión de los 72 no solo complementaba el trabajo de los 12, sino que también servía como un precursor de la futura expansión del cristianismo. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Al enviar a este grupo más grande, Jesús estaba efectivamente preparando el camino para la difusión del Evangelio a todas las naciones, haciendo eco de su mandato posterior de hacer discípulos de todas las naciones. En conjunto, la expansión del ministerio apostólico en el cristianismo, inspirada por el ejemplo de Moisés y Josué y llevada a cabo por Jesús a través de sus acciones y enseñanzas, refleja una visión de liderazgo y misión que trasciende a los individuos y el tiempo. Jesús estableció un modelo de ministerio que no solo se basaba en un grupo pequeño de apóstoles, sino que también abrazaba y empoderaba a otros para continuar y expandir su obra. Esta visión de un ministerio expansivo y continuo es fundamental para entender cómo la Iglesia primitiva vio su misión y su propósito en el mundo. La comprensión de la misión apostólica en el Nuevo Testamento revela que no estaba estrictamente limitada a los 12 apóstoles originales. Jesús, en su enseñanza y acciones, estableció un modelo de ministerio que extendía la autoridad y el carácter de la misión apostólica más allá del círculo inicial, incluyendo a otros discípulos y seguidores en roles de liderazgo y testimonio. La misión encomendada a los 72 discípulos en el Evangelio de Lucas refleja un propósito y carácter oficial similares a los de los 12. Jesús les dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha.
Esta afirmación subraya que la autoridad y la misión de estos discípulos extendidos eran esencialmente las mismas que las de los 12, reflejando la continuidad de su mandato y la ampliación de su alcance. La elección de Matías como el reemplazo de Judas Iscariote entre los 12 demuestra la importancia de mantener el número simbólico de 12 apóstoles, pero también indica que había muchos otros discípulos que poseían las cualidades y experiencias necesarias para ser testigos de Jesús. Esta elección subraya que la función de ser un apóstol, en este contexto, era ser un testigo del ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Bernabé es un ejemplo notable de un apóstol que no era uno de los 12 originales, pero que desempeñó un papel crucial en la iglesia primitiva, a menudo en asociación con Pablo. Su reconocimiento como apóstol indica la flexibilidad en la comprensión y aplicación del término. Del mismo modo, la obra de Felipe en Samaria ilustra cómo los discípulos que no eran de los 12 podían establecer y liderar nuevas comunidades de creyentes, aunque sus poderes y autoridad estuvieran sujetos a la confirmación de los apóstoles. La misión apostólica, tal como se concibe en los textos del Nuevo Testamento, no se limitaba exclusivamente a los 12 apóstoles. Jesús estableció un patrón de liderazgo y testimonio que permitía y alentaba la participación de otros seguidores en la difusión del Evangelio y la fundación de la Iglesia. Tanto los 12 como otros líderes como Bernabé y Felipe desempeñaron roles importantes en la expansión y el fortalecimiento de la Iglesia, reflejando una visión inclusiva y dinámica del apostolado que iba más allá de un pequeño grupo de elegidos. Esta expansión del ministerio apostólico aseguró que el mensaje de Jesús y su obra redentora alcanzaran a una audiencia más amplia y diversa, estableciendo las bases para el crecimiento continuo de la Iglesia cristiana. El concepto de apostolado en el cristianismo primitivo, tal como se presenta en el Nuevo Testamento, abarca una dualidad fundamental. Por un lado, está cimentado firmemente en el colegio apostólico de los 12 discípulos originales escogidos por Jesús. Por otro lado, se extiende y se ejerce a través de una gama más amplia de líderes a quienes los 12 y otros apóstoles delegaron autoridad. Esta comprensión del apostolado refleja tanto la continuidad de la misión iniciada por Jesús como la expansión necesaria para el crecimiento y la diversificación de la Iglesia. El apostolado se establece inicialmente sobre la base de los 12 apóstoles. Estos hombres, seleccionados personalmente por Jesús, formaron el núcleo de liderazgo temprano de la Iglesia y fueron testigos directos de su ministerio, muerte y resurrección. Su posición como los primeros apóstoles confiere una autoridad y un carácter únicos a su ministerio, y su relación cercana con Jesús les otorga un papel especial en la transmisión de sus enseñanzas y en la fundación de la Iglesia. Los apóstoles son vistos como representantes oficiales de Jesucristo resucitado dentro de la Iglesia. Como tales, no solo continuaron la misión que Jesús había comenzado, sino que también ejercieron una autoridad que les fue conferida directamente por Él. Este papel de representación es central para la autoridad y legitimidad del apostolado en la Iglesia primitiva. Aunque el apostolado se fundamenta en los 12, su ejercicio no se limita a ellos. Los 12 y otros apóstoles, como Pablo y Bernabé, confirieron autoridad a otros líderes dentro de la Iglesia. Esto permitió que la función apostólica se extendiera a una gama más amplia de personas, facilitando así la expansión y el crecimiento de la Iglesia. Esta delegación de autoridad fue crucial para establecer y mantener comunidades de creyentes en diversas regiones y contextos. Pablo, el apóstol de los gentiles.
La figura de Pablo en el Nuevo Testamento ofrece una perspectiva única y esclarecedora sobre la naturaleza y la expansión del apostolado en la iglesia primitiva. Su conversión y llamado al apostolado, no directamente de Jesús durante su ministerio terrenal, sino a través de una visión del Cristo resucitado, refuerza y amplía la comprensión del apostolado más allá de los límites establecidos por el grupo original de los 12 apóstoles. La existencia y misión de Pablo representan una confirmación y continuación de lo que Jesús había comenzado en la tierra. Al igual que Jesús envió a los 72 discípulos además de los 12, indicando así una misión más amplia y diversa, de manera similar. El llamado de Pablo desde el cielo sugiere una continuación y expansión de esta misión apostólica. Pablo, que no era uno de los 12 originales y que inicialmente persiguió a la iglesia, fue transformado y enviado como apóstol a las naciones, lo que demuestra que el apostolado no estaba confinado a los que habían sido discípulos durante el ministerio terrenal de Jesús. La misión de Pablo ofrece una oportunidad para precisar y entender mejor la naturaleza del apostolado. A diferencia de los 12, cuyo apostolado se basaba en su relación directa y personal con Jesús y en su testigo ocular de su ministerio, muerte y resurrección, el apostolado de Pablo se fundamenta en su experiencia del Cristo resucitado y en su llamado específico a llevar el Evangelio a los gentiles. Esta diferencia subraya que el apostolado se define no solo por la proximidad física a Jesús, sino también por el llamado y la comisión divina. La misión apostólica de Pablo tuvo un impacto significativo en la forma y el crecimiento de la iglesia primitiva. A través de sus viajes misioneros, sus enseñanzas y sus epístolas, Pablo jugó un papel crucial en la difusión del cristianismo más allá de las comunidades judías, llegando a gentiles y estableciendo iglesias en el mundo grecorromano. Su comprensión teológica del Evangelio y su enfoque en la gracia y la fe como los medios de salvación tuvieron una influencia profunda en el desarrollo doctrinal del cristianismo. La existencia y el ministerio de Pablo son fundamentales para comprender la naturaleza expansiva y dinámica del apostolado en el cristianismo primitivo. Su llamado y misión reflejan la voluntad de Cristo resucitado de llevar el mensaje de salvación más allá de los límites étnicos y culturales de Israel, mostrando que el apostolado incluye, pero no se limita a, el testimonio directo de la vida terrenal de Jesús. Adobe Acrobat Studio, your new foundation. Use PDF spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-acrobat. Your Wish is Your Command is being called the greatest success book of all time, with over 100,000 five-star reviews. I went from $5,000 on my bank account to $8 million. My income doubled. I was able to retire at the age of 31. It reveals the missing key to the law of attraction. Your Wish is Your Command is now available on Amazon. Search Your Wish is Your Command on Amazon to get your copy today. La historia de Pablo demuestra que el apostolado se basa en un llamado divino y en una comisión para ser testigos de Cristo y llevar adelante su misión en el mundo. La figura de Pablo en el Nuevo Testamento ofrece una perspectiva crucial para comprender la naturaleza del apostolado en el cristianismo primitivo. Su insistencia en haber sido llamado como apóstol subraya la fuente divina y la singularidad de su misión, destacando aspectos esenciales sobre lo que significa ser un apóstol y cómo se define la autoridad apostólica. Pablo enfatiza repetidamente que su apostolado no proviene de una iniciativa humana o de la designación por otros hombres, incluso si son apóstoles, sino directamente de un llamado divino.
Su conversión y llamado al apostolado ocurrieron a través de una visión apocalíptica del Cristo resucitado, como se relata en varias de sus epístolas, Romanos capítulo 1, versículo 1, Gálatas capítulo 1, versículos del 15 al 16 y en los Hechos de los Apóstoles. Este origen sobrenatural de su misión es fundamental para entender su concepción del apostolado. Como apóstol, Pablo se ve a sí mismo como un enviado, pero crucialmente, un enviado no por hombres sino directamente por Jesucristo. Esta autoridad directa de Jesús es lo que le confiere a su apostolado un carácter único y una legitimidad que trasciende la autoridad humana. Esta concepción del apostolado como un llamado directo de Jesús es central en la autocomprensión de Pablo y en su defensa de su autoridad y misión. Pablo, al reivindicar su autoridad apostólica, hace hincapié en su rol como embajador de Cristo. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20, por ejemplo, se describe a sí mismo y a otros apóstoles como embajadores a través de quienes Dios mismo exhorta. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, recalca que el mensaje que proclama no debe ser visto simplemente como palabras humanas, sino como la palabra de Dios. Estas afirmaciones refuerzan la idea de que el apostolado va más allá de un simple liderazgo o enseñanza religiosa, es una representación directa y autorizada de Cristo y su mensaje. La experiencia y el ministerio de Pablo ilustran cómo el apostolado en la iglesia primitiva era entendido como una vocación divinamente otorgada, caracterizada por ser un llamado directo de Jesucristo para llevar a cabo una misión específica. Esta comprensión del apostolado como un envío divino y personal refleja una visión de liderazgo y la autoridad en la iglesia que está arraigada en la experiencia directa del Cristo resucitado y en la comisión recibida de Él. La historia y las epístolas de Pablo, por lo tanto, son fundamentales para entender el apostolado como un papel esencial y único en la fundación y expansión del cristianismo. La comprensión del apostolado en el Nuevo Testamento, como se refleja en las enseñanzas de Pablo, destaca la naturaleza sagrada y desafiante de esta vocación. Los apóstoles no solo son vistos como mensajeros o representantes de Dios, sino también como figuras que enfrentan grandes desafíos y sufrimientos en el cumplimiento de su misión. Esta perspectiva enfatiza tanto la dignidad como el costo del apostolado en la iglesia primitiva. En su carta a los Gálatas, Pablo expresa gratitud y satisfacción cuando recuerda cómo fue acogido por ellos, como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Esta acogida refleja la alta estima y el respeto que se otorgaba a los apóstoles, considerándolos como enviados divinos y representantes de Cristo. Tal reconocimiento subraya la autoridad espiritual y la importancia de los apóstoles en la comunidad de creyentes. Pablo describe a los apóstoles como cooperadores de Dios, destacando su papel en la obra divina de la salvación y el establecimiento de la Iglesia. Esta cooperación con Dios en el ministerio implica una participación en la misión divina, llevando el mensaje de salvación y trabajando para el crecimiento y fortalecimiento de la comunidad de creyentes. En 2 de Corintios capítulo 3, versículos del 7 al 11, Pablo habla del ministerio de los apóstoles como un ministerio de la gloria escatológica. Su papel en la proclamación del Evangelio y en la guía de la Iglesia está intrínsecamente conectado con la revelación de la gloria de Dios y la promesa de la vida eterna. Este ministerio trasciende las circunstancias terrenales y apunta hacia la realización última del plan de salvación de Dios. Sin embargo, ser apóstol también implica enfrentar sufrimientos y persecuciones. Pablo describe vívidamente cómo los apóstoles son despreciados por el mundo, perseguidos y entregados a la muerte.
Este sufrimiento es visto no como una derrota, sino como un medio a través del cual se manifiesta el poder y la vida de Dios. En sus propias debilidades y dificultades, los apóstoles exhiben la fuerza y la gracia de Dios, llevando vida y esperanza a los demás. El apostolado en el Nuevo Testamento es una vocación de gran honor y responsabilidad, marcada tanto por la cooperación con la obra divina como por el enfrentamiento de desafíos y sufrimientos significativos. Los apóstoles, como cooperadores de Dios y embajadores de Cristo, desempeñan un papel crucial en la transmisión del mensaje del Evangelio y en el establecimiento de la Iglesia, a pesar de, o incluso a través de, sus propias tribulaciones y persecuciones. Esta comprensión del apostolado resalta la profunda conexión entre la misión divina y la experiencia humana en el corazón del ministerio cristiano. La autoridad apostólica en el Nuevo Testamento, especialmente como se manifiesta en el ministerio de Pablo, abarca varios aspectos clave de la vida y organización de la Iglesia primitiva. Esta autoridad se extiende sobre áreas doctrinales, ministeriales y jurisdiccionales, y Pablo, como apóstol, ejerce esta autoridad de maneras que subrayan tanto su responsabilidad como su capacidad para delegar y perpetuar el liderazgo en la Iglesia. Pablo enfatiza con frecuencia su autoridad en materia de doctrina, destacando la importancia de mantener la pureza y la integridad del mensaje del Evangelio. En su carta a los Gálatas, advierte enérgicamente contra aquellos que predicarían un evangelio diferente, llegando incluso a decir que tales personas deberían ser anatema, malditas o excluidas, si distorsionan o contradicen el verdadero evangelio. Esta firmeza refleja su profundo compromiso con la verdad del mensaje que había recibido y su papel como guardián de esa enseñanza. Además de afirmar su autoridad doctrinal, Pablo también ejerce su autoridad en el ámbito ministerial, particularmente a través de la delegación de poderes. Un ejemplo claro de esto es su relación con Timoteo. Al ordenar a Timoteo e imponerle las manos, Pablo no solo confirma a Timoteo en su ministerio, sino que también le transmite una parte de su propia autoridad y responsabilidad apostólica. Este acto de imposición de manos es un gesto simbólico y efectivo de transmisión de autoridad, que Timoteo, a su vez, podrá ejercer en el futuro. La autoridad apostólica también abarca aspectos de jurisdicción dentro de la Iglesia. Esto incluye la capacidad de establecer normas, resolver disputas y guiar a la comunidad en cuestiones prácticas y espirituales. A través de sus cartas y acciones, Pablo y otros apóstoles ejercen esta autoridad, proporcionando dirección y liderazgo a las comunidades que estaban surgiendo y creciendo en diferentes regiones. La autoridad apostólica en el Nuevo Testamento, tal como se ejemplifica en el ministerio de Pablo, es integral para la formación, enseñanza y gobernanza de la Iglesia primitiva. Abarcando doctrina, ministerio y jurisdicción, la autoridad apostólica asegura la continuidad y fidelidad del mensaje del Evangelio y proporciona un marco para el crecimiento y desarrollo saludables de la comunidad cristiana. Además, la capacidad de los apóstoles para delegar autoridad asegura la perpetuidad y la adaptabilidad del liderazgo eclesiástico, elementos esenciales para la expansión y sostenibilidad a largo plazo de la Iglesia. La autoridad apostólica en el Nuevo Testamento, particularmente como se ve en el ministerio de Pablo, se caracteriza por una combinación de firmeza y cuidado pastoral. Esta autoridad se extiende a varios aspectos de la vida de la Iglesia, incluyendo la jurisdicción sobre las comunidades que él fundó o que estuvieron bajo su cuidado. A través de su liderazgo, Pablo no solo ejerce una autoridad doctrinal y disciplinaria,
sino que también demuestra un enfoque de servicio y cuidado pastoral hacia las comunidades a las que sirve. Pablo ejerce una jurisdicción real sobre las iglesias que ha fundado o que le han sido confiadas. Esto incluye juzgar comportamientos y adoptar sanciones cuando es necesario, así como establecer prácticas y resolver disputas dentro de las comunidades. Su autoridad le permite exigir obediencia a las enseñanzas y decisiones apostólicas, lo cual es crucial para mantener la unidad y la comunión en la Iglesia. La autoridad de Pablo implica la capacidad de tomar decisiones disciplinarias. Sin embargo, esta autoridad no se ejerce de manera tiránica, sino más bien como un servicio hacia la comunidad. Su enfoque no es imponer una carga sobre los fieles, sino guiarlos y cuidarlos como un pastor cuida a su rebaño. Pablo se ve a sí mismo y a otros apóstoles como pastores de la Iglesia, una imagen que se refleja en varios pasajes del Nuevo Testamento. Este rol pastoral implica no solo guiar y enseñar, sino también cuidar y nutrir a las comunidades cristianas. Incluso está dispuesto a renunciar a sus derechos y privilegios por el bien de los fieles, un ejemplo de su compromiso con el servicio y el sacrificio. Además de su rol como líder y maestro, Pablo también describe su relación con las iglesias en términos paternales y maternales, enfatizando el cuidado, el afecto y la preocupación personal que tiene por los miembros de la comunidad. Se presenta a sí mismo como un modelo a seguir en la fe, no solo instruyendo con palabras, sino también dando ejemplo con su vida y su conducta. La autoridad apostólica en el Nuevo Testamento, y en particular en el ministerio de Pablo, es una mezcla de liderazgo firme, cuidado pastoral y un compromiso de servir a la comunidad. Esta combinación de autoridad y servicio refleja la naturaleza de la Iglesia primitiva como una comunidad que es guiada y cuidada por sus líderes, quienes a su vez se ven a sí mismos como siervos de Cristo y de su pueblo. La autoridad apostólica, por lo tanto, es ejercida no solo para mantener la doctrina y la disciplina, sino también para fomentar la unidad, el crecimiento y el bienestar espiritual de la Iglesia. La comprensión del apostolado que emerge de las epístolas de Pablo es una que valora y espera mucho de sus colaboradores en el ministerio, al mismo tiempo que reconoce su propio papel único dentro del apostolado de la Iglesia. Esta visión del apostolado combina tanto la colaboración como la distinción personal en el servicio a la Iglesia. Pablo tenía expectativas claras y altas para sus colaboradores en el ministerio. Figuras como Timoteo y Silvano son mencionadas en sus cartas y, según lo que se desprende de sus escritos, parecen haber sido consideradas por Pablo como parte del apostolado, aunque no en el sentido de los 12 apóstoles originales. Estos colaboradores desempeñaron roles cruciales en la enseñanza y el fortalecimiento de las comunidades cristianas. Pablo también menciona a Sóstenes y Apolo, destacando su importancia y contribución en el ministerio. La mención de estos nombres subraya la naturaleza colaborativa del ministerio apostólico, donde varios individuos contribuyen al trabajo de propagar el Evangelio y cuidar a la Iglesia. A pesar de la importancia de la colaboración, Pablo se ve a sí mismo como ocupando un lugar especial en el apostolado. Se describe como el apóstol de las naciones paganas, resaltando su misión específica de llevar el Evangelio a los gentiles. Esta función no es vista simplemente como una de muchas, sino como un llamado distintivo y único. Pablo también se refiere a su entendimiento especial del misterio de Cristo, lo que sugiere que su comprensión teológica y su capacidad para interpretar y enseñar el mensaje cristiano eran excepcionales. Pablo ve su apostolado como algo profundamente carismático, es decir,
como un don y una comisión directamente otorgados por Dios. Este carácter carismático de su ministerio no es algo que pueda ser simplemente transmitido o replicado. Mientras que la autoridad y las responsabilidades pueden ser delegadas a otros, como en el caso de Timoteo y Silvano, el entendimiento particular y la misión que Pablo tenía eran únicos para él y derivaban de su experiencia personal y llamado divino. La visión de Pablo sobre el apostolado en la iglesia primitiva es multifacética. Reconoce y valora la contribución de sus colaboradores en el ministerio, viéndolos como parte integral del trabajo apostólico. Al mismo tiempo, mantiene una comprensión de su propio papel como singular y carismático, enfocado en su misión específica a las naciones paganas y su entendimiento único del misterio de Cristo. Esta dualidad en la comprensión del apostolado refleja la complejidad y la riqueza del ministerio en la iglesia primitiva, donde se combinan la colaboración y la distinción personal en el servicio a la comunidad de creyentes. Pablo, reconocido como el apóstol de las naciones, jugó un papel esencial en la propagación del Evangelio entre los gentiles. Aunque otros, como Felipe, ya habían llevado el mensaje a los samaritanos y el Espíritu Santo había descendido sobre los paganos en Cesarea, Dios eligió a Pablo para desempeñar un papel destacado en la evangelización tanto de judíos como de gentiles. Es interesante notar que, a pesar de que Pablo mantenía su conexión directa con Cristo y no se veía simplemente como un enviado de Pedro, reconocía la importancia de informar al líder de los 12 apóstoles. Esto no indicaba subordinación, sino más bien una colaboración para evitar divisiones innecesarias en la iglesia. En este contexto, se observa la sabiduría de Pablo al equilibrar su autonomía con la necesidad de trabajar en armonía con la comunidad cristiana. Pablo no solo abordaba la cuestión de la unidad en la iglesia, sino que también resaltaba el misterio de Cristo entre las naciones como el núcleo de su comprensión del Evangelio. Para él, este misterio representaba la universalidad del mensaje de salvación, trascendiendo barreras culturales y étnicas. Este enfoque amplio y comprensivo de la obra redentora de Cristo servía como base para su ministerio apasionado y comprometido. A través de la gracia divina, Pablo no solo entendía este misterio, sino que también había sido encargado de transmitirlo a la humanidad. Este llamado no solo implicaba la proclamación verbal del Evangelio, sino también el testimonio a través de su vida. Su devoción a este propósito lo llevó a enfrentar persecuciones, soportar sufrimientos y experimentar la prisión. La disposición de Pablo para sufrir por la causa de difundir el mensaje de Cristo entre las naciones refleja una profunda convicción y compromiso con la misión encomendada. Pablo desempeñó un papel fundamental no solo como predicador del Evangelio sino también como defensor de la unidad en la Iglesia. Su comprensión del misterio de Cristo entre las naciones proporcionó un marco teológico sólido que trascendía las limitaciones culturales y étnicas. Este compromiso integral con la misión cristiana sigue siendo un ejemplo inspirador para los creyentes contemporáneos, instándolos a abrazar la diversidad y a comprometerse apasionadamente con la proclamación del Evangelio. La gracia única e incomunicable de Pablo se destaca en su apostolado. Sin embargo, el papel de embajador de Cristo y, en cierto sentido, la comprensión espiritual que posee acerca de su apostolado, puede ser compartido por todos los apóstoles, según lo indicado por el Señor del Espíritu. Esta gracia peculiar que distingue a Pablo no lo aparta de la esencia fundamental de la misión apostólica que comparte con otros mensajeros de Cristo. La noción de embajada implica un deber sagrado de representar y comunicar un mensaje vital. En este contexto,
Todos los apóstoles son investidos con la responsabilidad de ser embajadores de Cristo, llevando consigo el mensaje redentor a aquellos a quienes son enviados. La inteligencia espiritual que Pablo exhibe en su apostolado, aunque única en su intensidad, sugiere que otros apóstoles también pueden ser iluminados por el Espíritu Santo en el ejercicio de sus responsabilidades. La revelación divina no se limita a una sola persona, sino que se ofrece a todos aquellos que sirven como portadores del Evangelio. La comprensión profunda de los misterios espirituales, como se describe en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 16, está disponible para todos los apóstoles a través de la obra del Señor del Espíritu. En resumen, mientras que Pablo posee una gracia particular en su apostolado, la función de embajada de Cristo y la inteligencia espiritual asociada con el apostolado pueden ser compartidas por todos los apóstoles. La revelación divina y la comprensión profunda de los misterios espirituales están al alcance de aquellos que sirven como mensajeros de Cristo, guiados por el Espíritu Santo en su tarea de llevar la luz del Evangelio al mundo. El apostolado de los fieles, aunque no es explícitamente enseñado en el Nuevo Testamento, encuentra un sólido respaldo en varios eventos y principios que subyacen en las Escrituras. Aunque la función apostólica se asigna principalmente a los 12 apóstoles y a Pablo, desde los primeros días de la Iglesia, se observa que la tarea apostólica fue asumida por la comunidad en su conjunto. Un ejemplo destacado es la existencia de las iglesias de Antioquía y Roma antes de la llegada de los líderes eclesiásticos. Este hecho sugiere que, si bien el apostolado tiene líderes designados, también es una responsabilidad compartida por toda la comunidad de creyentes. En un sentido más amplio, se reconoce que el apostolado no es exclusivo de líderes específicos, sino que es una tarea que abarca a todos los discípulos de Cristo. La referencia a los creyentes como la luz del mundo y la sal de la tierra, Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 14, subraya la idea de que cada seguidor de Cristo tiene la responsabilidad de ser una influencia positiva y transformadora en su entorno. Esto implica que el apostolado no es simplemente una tarea de unos pocos, sino una vocación compartida por toda la comunidad cristiana. En este contexto más amplio, el apostolado se convierte en una tarea para cada individuo en la Iglesia. Cada discípulo, en función de sus dones y posición, está llamado a participar activamente en la misión apostólica de la Iglesia. A través de la imitación del celo apostólico de figuras como Pablo, los 12 apóstoles y otros líderes primitivos, los creyentes son inspirados a asumir un papel activo en la proclamación del Evangelio y la extensión del reino de Dios en la tierra. Aunque la enseñanza explícita sobre el apostolado de los fieles no esté directamente presente en el Nuevo Testamento, se infiere claramente que la responsabilidad misionera y evangelística abarca a todos los miembros de la comunidad cristiana. Este enfoque resalta la participación activa de cada creyente en la difusión del Evangelio y subraya que la tarea de ser embajadores de la fe no es exclusiva de unos pocos líderes, sino que involucra a toda la comunidad de creyentes, recordándoles su papel crucial en la misión de la Iglesia. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply.